Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días. Bienvenidos a su clase de lengua y literatura. Empecemos. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Interpretar un texto literario desde las características propias del género al que pertenece. ¿Qué es la literatura? Es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje tanto escrito como oral, es decir, la belleza que podemos expresar por medio de la palabra. La finalidad principal de la literatura es transmitir ideas y sentimientos del autor o emisor, es decir, de la persona que la escribe, hacia el lector o receptor, a través de las obras literarias, que son los mensajes, es decir, los textos literarios. Y estos se crean para que el lector disfrute o se emocione con su lectura. ¿Por qué? Porque el autor puede expresar y envolver al lector a través de sus escritos, por medio de la palabra. Es decir, el uso de la literatura es embellecer la palabra y hacer que todos los sentidos se afloren a través de la lectura. Y parte de la literatura son los géneros literarios, es decir, la clasificación. Tenemos el narrativo, que relata una historia en la que aparecen ciertos personajes en un tiempo y espacio determinado. El género lírico, que transmite sentimientos y emociones a través de la voz lírica, es decir, de la entonación, de la canción. El género dramático, que representa, actúan situaciones mediante conflictos, diálogos frente al público. Todo lo que tiene que ver con el área dramática. En la parte también del género literario didáctico, se presenta un tema que se expresa su opinión o se divulgan ciertas hazañas e ideas. Género literario narrativo. Tienen sus subgéneros. Y aquí está la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, la epopeya, el poema épico. En la parte lírica, el subgénero está el elogio, la oda, la sátira, el soneto, el madrigal. En lo dramático están sus subgéneros. Con subgéneros como la tragedia, la comedia, el drama, el entremés, entre otros. Y en la didáctico están los subgéneros como el ensayo, la biografía, la carta, el diálogo, el discurso, que nosotros como estudiantes siempre lo estamos utilizando. Pero nos vamos a centrar en estos subgéneros del género narrativo y también de la parte dramática. Y a continuación les presento esta imagen, y una vez que ustedes ven esta imagen, ya tienen una idea de qué vamos a hablar en este momento. Y así es, vamos a hablar sobre el género narrativo, que también tiene parte de dramático, y es la novela. Vamos a su origen. Seguramente alguna vez te has hecho o has tenido la oportunidad de leer una buena novela que hasta la actualidad te recuerdas mucho el fragmento de estas novelas, o simplemente recuerdas alguna novela por ahí que hayas escuchado, como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero si no es el caso, no te preocupes, porque en esta clase vamos a aprender un poco sobre el origen de la novela. La novela es un subgénero del género narrativo, más conocido en la actualidad. Este subgénero te engancha con lo que es la vida cotidiana, con lo que pueda pasar en tu entorno. El término novela proviene del italiano novella, que significa noticia o relato. Podemos definir la novela como una narración extensa en prosa que se basa en sucesos reales o imaginarios, una combinación de ellos, pero también se da el caso que pueden ser reales, en donde aparecen muchos personajes y amplias descripciones de espacios, así que también viene parte del género dramático. La primera novela que se registró fue el Genji Monogatari, la cual fue llamada el romance de Genji, y consistía en un relato japonés
escrito allá en el año 11 o el siglo XI, que describe las hazañas de un príncipe y sus descendientes. Sin embargo, el primer escrito de este tipo para muchos de los autores se ubica allá en la India. Esto se llamaba Dasa Kumakarita, también llamado Cuentos de 10 Príncipes. ¿Pero qué es una novela? Ya dijimos que es una obra literaria perteneciente al género dramático, pero en realidad, en su totalidad, al género narrativo. Narra una acción fingida en todo o en parte, porque puede ser real o imaginaria, o una combinación de las dos. Es el más tardío de todos los géneros literarios. Se caracteriza por la libertad que puede haber en el momento de escribir. Los diálogos deben ser claros. La intención teatral de estos fragmentos puede ser descriptivo o lírico. Sí, en las novelas puede haber lírica. Así que es una narración literaria más o menos extensa. Hay novelas que sí se tienen largas, pero no deberían ser tan extensas. Por lo general están en prosa, o aunque hay por allí novelas que puedan darse en verso, en la parte lírica. Va a relatar sucesos humanos con personajes y situaciones que puedan o no puedan ser reales. ¿Cuáles son esas características que posee la novela? Crea su propio mundo. Se presenta en realidad imaginaria que no coincide necesariamente con lo real, a diferencia de las novelas que son creadas de algo que sucedió con anterioridad. Se caracterizan sus personajes, deben ser descritos ya puede ser física o psicológicamente. Toda novela puede ser de ficción, sí. Puede ser aún basada en hechos reales, pero siempre el escritor le va a dar su ficción, algo extra. Tiene muchos personajes, podemos encontrar varios personajes, incluso varios protagonistas o varios antagonistas. Protagonista siempre el que hace de bueno, y antagonista es el que siempre le quiere llevar la contraria o hacerle, como yo digo, la vida de cuadritos al protagonista. Hay la carga connotativa, que se interpretan las palabras, las situaciones, los significados y varias historias simultáneas. Las anécdotas pueden sí formar parte de una novela. Podemos encontrar en la actualidad, cuando usted escucha una novela, dice que ha sido tomada de la vida real por medio de las anécdotas. Algunos la llaman las telelloronas. Existen tipos de novelas como fantásticas, realistas, históricas, de aventura, de humor, de ciencia ficción, novela negro también llamada de terror, y las novelas rosas o esas románticas. Posee una estructura, un marco narrativo, donde se acentúan los hechos, el espacio y el tiempo, se presentan a los personajes, los protagonistas, los antagonistas, y se pone allí, en este marco narrativo, la situación inicial, es decir, cuál es el ente o la situación que se da para irlo desarrollando, para ir desarrollando la historia. El desarrollo de la acción son los hechos, la situación inicial, los acontecimientos que se van desencadenando y cada una de las acciones que se van a desarrollar en la novela. Y la situación final, que es la solución que se da en el conflicto. Tenemos los tipos de narradores, que son las personas que dan voz o la voz para narrar las novelas. Están los narradores personajes y los narradores omniscientes. Es el que lo sabe todo, lo conoce todo como un dios. El narrador protagonista, que narra su propia historia en primera persona. El narrador testigo, que es solamente el espectador y narra lo que ve o lo que escucha. Entonces, chicos, hemos hecho un pequeño preámbulo de lo que es la novela. En nuestra próxima clase conoceremos más sobre los tipos de novelas, a los cuales vamos a buscarle sus características, sus elementos y cómo diferenciamos un tipo de novela de otro. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado nuestra clase del día de hoy. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y que tengan un excelente fin de semana.